Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Betty y el día de hoy les doy la bienvenida a su canal Edificando la Casa. De antemano estoy muy agradecida con Dios de tener esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este hermoso tema que hemos preparado con mucho cariño y con mucho amor y tiene como título El poder de la instrucción. Y este tema Dios me lo hacía entender de una manera muy hermosa y muy sencilla. Vemos cómo Dios nos habla. Y un día estaba yo observando a mi hija que tiene 2 años y yo había visto cómo ella, en las veces que se despierta, me llamaba mucho la atención cómo ella se ponía los zapatos, por ejemplo, de su papá. Y pues se ve muy chistoso porque pues es una niña de 2 años con zapatos grandísimos y veía que ella no podía caminar, pero ella se los ponía. Y otro día me tocó ver cómo ella se ponía unos zapatos míos. Y en ese momento sentí como de parte de Dios hablar acerca de la importancia de como padres, acerca de lo que nosotros como padres le estamos dejando a nuestros hijos, de qué es ese legado, qué es eso que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque cuando tú ves a tu hijo, a aquellos que son padres, cuando tú los ves ponerse tus zapatos, no nos damos cuenta que para ellos es algo pues muy grande, les queda muy grande, pero que al final de cuentas, como padres, nosotros les vamos a dejar algo, les vamos a dejar un legado, le vamos a dejar algo que ellos más adelante van a continuar. Y aquí lo importante sería, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? El término legado significa cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Es decir, si bien un legado puede ser algo material, y que yo creo que como padres nos esforzamos mucho por dejarle a nuestros hijos bienes materiales, porque creemos que eso les va a ser de gran ayuda. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que no son materiales? ¿Qué pasa con las cosas que nosotros les transmitimos a nuestros hijos? Y una de las cosas que yo podía sentir de parte de Dios, como el Espíritu Santo me hablaba y me decía que como madre y como padres también, tenemos un enorme compromiso con nuestros hijos, tenemos una gran obligación y un gran deber de dejarle lo mejor, en hablando de lo espiritual. Y me llevaba a Proverbios capítulo 22 versículo 6 que dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí la palabra de Dios en este versículo, que se escucha muy corto, pero que nos deja una enorme enseñanza y nos habla a nosotros como padre, qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y luego aquí nos da este consejo de instruir. ¿Qué significa instruir? Donar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Entonces nos enseña la palabra de Dios que como padres nosotros tenemos que proporcionarle a nuestros hijos los conocimientos, las habilidades, las ideas, la experiencia, para que ellos tengan una formación. ¿En qué? En lo espiritual. Así como nosotros como padres nos esforzamos por que nuestros hijos tengan una formación educativa, que ellos vayan a la escuela, que aprendan todo lo que tienen que aprender acerca del entorno, de la historia, de la ciencia y de todos los conocimientos que ellos adquieren en su educación. Como padres nosotros tenemos que instruirlos y nos está enseñando esta parte importante que dice, instruye al niño en su camino. Es decir, mientras nuestros hijos estén a nuestro lado, aún desde que son pequeños, muy pequeños, tenemos el deber de enseñarles, tenemos el deber de enseñarle lo correcto, el deber de enseñarle de amar a Dios, de temer a Dios, de buscar a Dios, de respetar la ley de Dios, de respetar los mandamientos de Dios, de amar a su prójimo, de respetar las leyes, de respetar su entorno y de que ellos tengan una conducta agradable a Dios, porque una persona que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, va a poder vivir en paz con todo lo que tiene a su alrededor, con las personas y con todo lo que tenga, porque es una persona que teme, que respeta, que hace la voluntad de Dios. Y Dios siempre nos lleva a hacer lo correcto, a hacer lo bueno.
Muchas de las leyes humanas están basadas en la palabra de Dios, aún en estos tiempos, a pesar de todas las controversias que hay y de todos los cambios que se han hecho. La palabra de Dios es muy clara acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto, y a día de hoy eso se tiene que seguir respetando. Como nosotros como padres no se nos dio la educación, no se nos dio la instrucción en lo espiritual. Tal vez muchos de nosotros no tuvimos un papá o no tuvimos una mamá, o tal vez no tuvimos a nuestros padres y de alguna manera no tuvimos esa instrucción que ellos debieron habernos dado. Tal vez ellos nos dieron la instrucción que ellos creían que era la correcta en ese momento, y una de las cosas que es muy difícil hacer es ser padres. Realmente es algo muy complicado, pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando, nos está dando este consejo de instruir al niño, dice, en su camino. Cuando tú ves que tu hijo está viviendo de cierta manera, tú lo tienes que instruir, tú le tienes que enseñar. Ellos aprenden de nosotros. Así como ellos ven que nosotros nos ponemos los zapatos, así como ellos ven que nosotros salimos, así como ellos ven todo lo que nosotros hacemos, esa es una manera en la que nosotros les estamos enseñando. Nuestros hijos desde pequeños nos ven. Nosotros tenemos una mala conducta, nuestros hijos van a repetir esa mala conducta. Si bien tal vez como padres decimos, bueno, es que yo no sabía esta palabra y me hubiese gustado aprenderla antes de que, cuando mis hijos eran pequeños, perdón, pero ahora mis hijos crecieron. Nunca es tarde. Tal vez en ese momento tú no pudiste instruirlo de la manera correcta en los caminos de Dios, en las cosas de Dios, pero ahora puedes como padre darle ese consejo. Ahora como padre tú puedes ayudarlo para que él, como padre, si tiene hijos pequeños, él puede instruir a sus hijos. Y entonces vas a ver el fruto de esto en tus hijos mayores y hasta en tus nietos. Claro que esto es algo muy complejo porque todas las familias son diferentes, todos los hijos son diferentes, pero la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo que debemos instruir a nuestros hijos aún desde pequeños, y también nos está hablando muy claramente, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un niño bien instruido, un hijo bien instruido, cuando crezca, tú vas a tener la seguridad de que no se va a apartar de Dios, de que no se va a apartar de los caminos de Dios, de que Él no va a olvidar la enseñanza, porque todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, eso los va a ir formando y eso los va a hacer mejores ciudadanos, mejores personas, y ellos van a poder tomar decisiones, ellos van a poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y ellos van a poder discernir. Enorme seguridad, hermanos, porque como padres nos enseña que no sabemos cuánto tiempo podemos estar con nuestros hijos. Solamente Dios lo sabe, pero nos da la seguridad de que pase lo que pase, vamos a dejar hijos preparados, hijos instruidos, hijos que temen a Dios, hijos que respetan y obedecen los mandamientos de Dios, y ellos van a estar bien. ¿Por qué? Porque sabemos que van a estar en manos de Dios, viviendo la vida y haciendo la voluntad de Dios. Para terminar, me gustaría ir a Proverbios capítulo 4 del versículo 1 al 5. Vemos cómo el escritor de Proverbios nos da estos consejos y nos habla de los beneficios de la sabiduría. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El primer versículo que nosotros vimos nos hablaba a nosotros como padres. Ahora aquí vemos cómo le está hablando a los hijos y les está diciendo que oigan la enseñanza del Padre. Y luego dice, y estad atentos para que conozcáis cordura. Dice en el 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y aquí vemos cómo el escritor de Proverbios le está hablando al hijo y le está diciendo que él también fue hijo y que también él tuvo un papá que lo amaba, una mamá que lo cuidaba. Y dice aquí en el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces aquí vemos como el escritor de Proverbios nos da este testimonio tan hermoso de que su padre le instruía, le enseñaba y le decía que él guardara sus razones, que él guardara todo lo que él estaba aprendiendo y que guardara sus mandamientos. Y luego dice,
guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué? Porque si él hacía y obedecía los mandamientos que su padre le estaba enseñando, los mandamientos que el padre le estaba enseñando, en este caso a Salomón, que es quien escribió Proverbios, eran los mandamientos que el rey David conocía, y él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Entonces, como padres nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios, y como padres nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos busquen la sabiduría. En el versículo 5, que es el último, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y aquí vemos cómo nos explica y nos habla cómo su padre le decía, adquiere sabiduría, obténla, inteligencia. Y le estaba enseñando que él tenía que adquirir, que él tenía que hacerse dueño de eso. Y luego dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y aquí vemos cómo padres el impacto que tuvo para la vida de Salomón, en este caso el rey David, porque cuando Salomón tuvo que tomar una decisión, cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que querías? Salomón supo que contestar en ese momento y él pidió sabiduría. Pero ¿quién le enseñó a Salomón que él tenía que pedir sabiduría? Su padre. Entonces eso nos deja un enorme testimonio de que como padres nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos. Los estamos preparando para el futuro. Los estamos preparando para las decisiones que ellos tarde o temprano van a tener que tomar. Pero si nosotros no les enseñamos a tomar decisiones, ellos van a tomar las decisiones equivocadas. Si bien todas las personas en algún momento nos vamos a equivocar, todas las personas en algún momento vamos a cometer errores, no vamos a vivir una vida perfecta tal vez, pero esto nos va a dejar una enseñanza, esto nos va a permitir saber cuándo nos equivocamos y por qué nos equivocamos. Y eso nos enseña como padres que estamos haciendo la voluntad de Dios, enseñando a nuestros hijos, instruyéndolos, preparándolos, porque ellos van a enfrentar muchas etapas en su vida y van a llegar momentos donde van a necesitar tomar decisiones. Y aquí vemos cómo en el versículo 5 le dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La última vez veíamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Temor a Jehová significa respeto, admiración y sumisión a Dios y su voluntad. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo que tenga ese temor a Jehová, que tenga ese temor a Dios, que haga la voluntad de Dios, que respete las leyes de Dios y que ame a Dios, que lo admire, que se someta a Dios, nuestros hijos van a tener el principio de la sabiduría y conforme se vayan formando, ellos van a adquirir sabiduría. Y como padres nosotros tenemos que darles el consejo, la instrucción, como veíamos en el primer versículo. Y es un enorme compromiso, hermanos. Es muy complicado, pero también nos alienta como padres de que si en algún momento pasamos por situaciones donde no sabemos qué hacer, no sabemos por qué nuestros hijos están llevando determinado camino. Entonces, como padres, nosotros tenemos que ponernos a la brecha y decir, ¿qué estoy enseñándole a mi hijo? ¿Qué instrucción le he dado a lo largo de su vida? Y si a lo mejor te has equivocado, como todos nos hemos equivocado en algún momento, corregir y darle la mejor instrucción, el tiempo que Dios nos conceda tener a nuestros hijos a nuestro lado, o aun cuando ya no estén con nosotros, si ellos vienen a pedirnos un consejo, entonces saber darles un consejo, poder instruirlos, aun cuando ellos ya sean adultos. Pero qué importante y qué hermoso es que si tú tienes hijos pequeños, los puedas ir formando, instruyendo en el temor a Jehová, en la sabiduría, en la inteligencia. Eso sería todo el día de hoy. Ya había terminado esta parte del video, pero sentí de parte de Dios y el Espíritu Santo me recordaba que hiciera una oración por ti. Si tú eres una persona que tal vez es la primera vez que escuchas la palabra de Dios y que te haces una pregunta como, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo ser ese padre, ese ejemplo para mi hijo? ¿Cómo puedo instruir a mi hijo en las cosas de Dios? Lo primero que tengo que decir es, una, que Dios te ama y que esta palabra que llegó a tu vida, si es la primera vez, no es casualidad.
y que Dios te está haciendo un llamado, que es que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tu vida va a cambiar. Cuando tú te entregas completamente a Dios y comienzas a leer la palabra de Dios, vas a entonces tú a comenzar a tener una vida nueva, a ser un ejemplo para tus hijos. Y conforme tú vayas estudiando la palabra de Dios, tú vas a poder instruir a tus hijos, si son pequeños o si son grandes, vas a poder darles ese consejo que ellos necesitan para sus vidas, inclusive para sus propios hijos. Y me gustaría hacer una oración por ti, que tal vez eres padre y ya conoces de las cosas de Dios, pero todavía nos cuesta entenderlas y llevarlas a cabo. Por ti que tal vez ya conoces de la palabra de Dios muy bien y que eres un padre ejemplar y un padre que instruye a su hijo, yo te pido que me apoyes en oración y que dispongas tu corazón. Padre, te doy muchas gracias porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, y te doy gracias por la oportunidad de tener este tiempo contigo. Te pido por cada persona, Señor, a la cual este mensaje llegue, que seas tú tratando con cada vida, con cada corazón, que aquellos que aún no te conocen puedan ser salvos, y tú seas, Señor, el Señor en sus vidas, el que los guíe, el que les enseñe, el que los corrija. Bendice a cada uno de tus hijos, bendícenos como padres y bendice a nuestros hijos, y ayúdanos a ser un ejemplo, Señor, para ellos, a ser, Señor, esos padres, Señor, que sepan instruir a sus hijos, esos padres que sepan enseñarle a sus hijos, que nuestra vida sea un ejemplo, que nuestra vida sea, Señor, una vida que haga tu voluntad, Señor, y que ellos cuando nos vean, ellos puedan ver, Señor, ese ejemplo, Señor. Padre, glorifícate, derrama de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé palabra y nos ayude a vivir una vida ejemplar. Padre, glorifícate, Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque eres fiel. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a ser esos padres que tú quieres para nuestros hijos. Bendice a cada familia y bendice a cada persona que se tomó el tiempo, Señor, de ver este mensaje. Declaramos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que produce fruto. En el nombre precioso de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por quedarte hasta esta parte, y te voy a dejar las referencias en la última parte del video y también en la parte de abajo por si tienes alguna duda, y en caso de que tengas alguna duda te dejo la información de contacto. Bueno, muchas gracias, bendiciones.